Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Recuento Semanal. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de noticias que usted conoce y que hace el favor de seguirnos cada viernes, donde le tenemos lo más relevante de los temas que a todos nos atañen, nos interesan, que son de interés público. En esta emisión vamos a hablar de un tema muy polémico, de estos días que corren tan agitados, donde se da una álgida y agria discusión pública entre el presidente de la República y periodistas, analistas y opinadores, todo derivado de un reportaje de Carlos Loret de Mola, del periodista Loret de Mola, con sus latinos, que puso al descubierto el estilo de vida lujoso, el estilo de vida de rico en que vive el hijo mayor del presidente de la República con su esposa, y que desde luego esta revelación sacó de quicio al primer mandatario, que lleva ya semanas y semanas atorado en el tema. Vamos a hablar también de las iniciativas para eliminar y desaparecer algunos órganos desconcentrados, destacadamente la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual pondría en un predicamento la viabilidad de este organismo que se supone combate la corrupción en el país. Tendremos también un reportaje muy interesante de un proyecto a largo plazo que quiere que en México el servicio de trenes de pasajeros sea una realidad con amplísimas vías férreas. Va a estar bueno, vea lo que le vamos a presentar. Y también, pues desde luego, el deporte, la cultura, los espectáculos, el cine y una buena entrevista con un músico haitiano que estuvo aquí en Jalapa dando un concierto, Olson Joseph. Gracias por estar con nosotros. Soy Emilio Cárdenas. Vamos a iniciar y estamos, como siempre, con lo mejor de la información aquí en Acrópolis Multimedia. Sean bienvenidos. Se tensa la relación entre autoridades y medios de comunicación, en riesgo de desaparecer el sistema nacional. Los trenes de pasajeros podrían regresar a todo el territorio nacional. En ciencia y tecnología, el VIH, la pandemia olvidada. Tendremos una entrevista con el destacado cantante haitiano, Olson Joseph. El tema que ha marcado la agenda pública del país en las últimas 3 semanas y que tiene fuera de sí, como lo hemos visto al presidente de México, es la investigación hecha pública por el periodista Carlos Loret de Mola sobre el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador y sus propiedades en Estados Unidos. Fue de tal impacto el tiro en la línea de flotación de la nave de la Cuarta Transformación con el trabajo periodístico de Loret, que el presidente no ha logrado aún en todo este tiempo salir de este asunto. Lleva 3 semanas abordando a diario el tema. El presidente de México está convencido que la información en contra de su hijo o que exhibe el estilo de vida lujoso de su hijo y de su esposa es un golpe contra la Cuarta Transformación.
movida por periodistas y medios financiados por lo que él llama la mafia del poder y que cataloga de golpistas. Y como es lógico y ha sido más que evidente, advirtió, y que lo hemos visto desde luego, que no se dejará, que no se quedará con los brazos cruzados. Este episodio marca un nuevo capítulo de su tensa relación con los medios y refuerza su convicción, en sus palabras, de que es el presidente más atacado en los últimos 100 años. Su cruzada contra Carlos Loret, Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga y otros comunicadores que le resultan ya intolerables se da en medio de una oleada de violencia contra reporteros y comunicadores que contabiliza ya 5 periodistas asesinados en lo que va del año 2022. La mayoría de los cuales, desde luego, no gozaban de la fama y visibilidad de Loret, lo que a todas luces es sumamente peligroso si algún fanatizado seguidor decide tomar en sus manos la defensa de la Cuarta Transformación y de su líder moral. Pero lo notable, creo, en estos días que corren, es que el tono y el rumbo que han tomado las cosas muestran a un primer mandatario profundamente molesto, lastimado en la credibilidad de su discurso y en algo impensable hasta hace un mes. La evidencia de que por primera vez desde que inició su administración ha perdido la iniciativa de que sea él quien fije y controle el debate público. Tema que sin duda va a dar todavía mucho de qué hablar. Pero para saber más lo invito a ver el siguiente trabajo que tenemos en Recuento Semanal para usted. La relación entre el poder público y la prensa no pasa por su mejor momento. A la ya larga lista de periodistas asesinados en los años recientes, se suma ahora actitudes intolerantes de funcionarios de los 3 niveles de gobierno que se jactan de apoyar, respetar e investigar hechos violentos relacionados contra periodistas, pero que les incomoda cuando se revelan temas incómodos o se les hacen preguntas difíciles. Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola, y en colaboración con Mexicanos Unidos contra la Corrupción, exhibiera las casas y autos de lujo que usa José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sugiere un posible conflicto de interés porque la casa que habitó este personaje y su esposa en Houston, Texas, aparentemente le había sido facilitada por ejecutivos de una empresa contratista de Pemex. El primer mandatario inició una fuerte ofensiva en contra del comunicador que tuvo su clímax cuando hizo público el supuesto salario del periodista y sus ingresos anuales. En una de sus conferencias de prensa, conocidas como las mañaneras, AMLO afirmó que Loret de Mola tiene ingresos superiores a los 35 millones de pesos anuales, dinero pagado por varios medios de comunicación en los que colabora el ex conductor de noticias de Televisa. De inmediato, el también corresponsal negó lo expuesto por el mandatario, señalando que los montos estaban inflados y eran falsos, pero que además el hecho de revelar esto lo ponía en riesgo. Aun y cuando el jefe del Ejecutivo aseguró que la información se la hizo llegar la gente, está violando el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución, así como la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, además de que puede ser considerado un abuso de autoridad emplear recursos del Estado y la investidura presidencial para actuar en contra de un ciudadano, y en el caso de Loret por la labor que realiza. Toda vez que López Obrador dijo que solicitaría al SAT que le ayude a certificar los datos y revisar que el periodista esté pagando sus impuestos. Y casi de manera paralela, en el estado de Veracruz se registró un hecho que de inmediato se convirtió en noticia nacional. Y es que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez explotó contra Sara Landa, reportera de Mega Noticias Jalapa, en una conferencia de prensa donde la periodista cuestionó al mandatario estatal sobre su postura respecto a qué barras de abogados consideran ilegal el delito de ultrajes a la autoridad. Delito que ha puesto a García Jiménez en el ojo del huracán por su decidida defensa y lento proceso para su derogación. Y es tan así que tras los cuestionamientos de Sara Landa, el gobernador terminó agrediéndola verbalmente y descalificando su labor y trayectoria de 14 años. En este sentido, diversos cuerpos colegiados salieron en defensa de la reportera y a criticar el actuar del mandatario, exigiendo además que ya se derogue este delito, pues fue una recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ambos casos cobran relevancia en un contexto de inseguridad para los trabajadores de los medios de comunicación y las condiciones de vulnerabilidad en las que se realiza su labor diaria. Y es que la semana pasada sumaron ya 7 homicidios de comunicadores en lo que va del año con el asesinato de Eber López, director de la web RCP Noticias en Salinas Cruz, Oaxaca.
El presidente y el gobernador en más de una ocasión han dicho que en sus gobiernos existe la libertad de expresión y condenan la violencia contra los representantes de la prensa, lo que evidentemente es contradictorio con sus recurrentes acciones, señalamientos y descalificaciones que abundan al clima de la violencia hacia este gremio. El sistema anticorrupción se creó como un mecanismo que vincula a las instancias públicas responsables de la prevención, fiscalización, transparencia y la sanción administrativa y penal de las faltas y de los hechos de corrupción. Instancias que deben trabajar coordinadamente en un órgano colegiado que es presidido por un representante ciudadano. El contexto de corrupción en el que surge el sistema, tras el escándalo de ¿se acuerda? La Casa Blanca, la que en el año 2015 apareció en el gobierno de Enrique Peña Nieto, colocó a partir de este episodio la lucha contra el fenómeno de la corrupción como una de las principales demandas de la ciudadanía. El hartazgo generalizado buscaba frenar de una vez por todas la captura de los recursos públicos, incluyendo desde luego las instituciones, los programas y políticas públicas e incluso la impartición de justicia. Más de 6 años después, a pesar del vehemente discurso contra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador, México no cuenta con una clara estrategia gubernamental para combatirla. El combate a la corrupción en este gobierno ha sido discursivo, poco efectivo y selectivo, a todas luces visto. Y ahora de plano, se busca prácticamente eliminar al sistema anticorrupción al plantear la desaparición de su Secretaría Ejecutiva, lo que de prosperar afectará a los sistemas locales que de por sí viven minimizados por los gobiernos estatales, particularmente con los gobiernos de Morena, donde el caso de Veracruz es paradigmático de ese desdén. Vamos a ver el siguiente trabajo que sobre este tema de la desaparición de organismos en aras de la austeridad, pero que en el fondo revela las ganas de que ciertas instituciones ya no caminen, tenemos en este subprograma Recuento Semanal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está por enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo eje central sería la incorporación de organismos a secretarías de Estado y la desaparición de un plumazo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. El gobierno federal argumenta que esto es con el objetivo de erradicar la corrupción, evitar el dispendio de organismos que en principio fueron creados para resolver problemas concretos. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción fue fundada en 2015, tras la reforma constitucional que crea el sistema a nivel federal y en los estados de la República, y se trata de un organismo importante, pues su tarea es coadyuvar con el Comité Coordinador del Sistema, que integran las instituciones encargadas de prevenir y sancionar la corrupción, al lado además del Comité de Participación Ciudadana del mismo, para limitar el abuso y el mal uso del poder al interior del gobierno, por lo que su desaparición afectaría sin duda el sistema anticorrupción. No obstante, también es cierto que este organismo ha merecido diversas observaciones del máximo órgano de fiscalización del país, debido a las deficiencias en su funcionamiento, así como un lento avance en el desarrollo e implementación de políticas en materia anticorrupción, lo cual, sin embargo, es atribuible en gran medida al desdén del gobierno federal y de los estados, en el caso de los sistemas locales, para que realmente se cumplan los fines de los sistemas anticorrupción. En un anteproyecto filtrado se indica que en total 16 organismos federales estarían fusionando a algunas secretarías. Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría General de Consejo Nacional de Población, por mencionar algunos. De concretarse esto, más de 3,000 servidores públicos quedarían a la deriva, ya sea que los recontraten o se queden sin trabajo de manera definitiva. En este último caso, las dependencias que absorberán a los organismos desconcentrados y descentralizados deberán prever el presupuesto y los mecanismos necesarios para la liquidación de personal conforme a la legislación laboral, mientras que en el estado de Veracruz, últimamente, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se ha visto envuelta en actos de corrupción. Y es que el año pasado, el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, por sus siglas ORFIS, pidió que se investigara al presidente del Comité de Participación Ciudadana de esta secretaría, Aarón Ojeda Jimeno, debido a que aceptó el cargo y de manera paralela contaba con 2 empleos formales más, incurriendo así en una falta administrativa grave,
pues por ley los miembros del Comité Ciudadano deben dedicarse a tiempo exclusivo a las tareas del sistema anticorrupción. Asimismo, la designación de la exdiputada morenista Adriana Paola Linares Capitanacci como secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en diciembre del año pasado ha causado mucho revuelo, toda vez que no puede asumir el cargo, pues la ley requiere que la persona al frente del puesto no debe haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos 4 años antes de la designación, además de no haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político durante los 4 años anteriores a la fecha de la emisión de la convocatoria, lo que evidentemente no se cumplió, por lo que la mayoría morenista en el Congreso local, por obvia resolución, aprobó la solicitud de dispensa presentada por la ex legisladora para poder contender por el cargo sin que desde luego se justifique la referida dispensa. Todo lo anterior avalado por la Contralora General del Estado Mercedes Santoyo Domínguez, quien es la representante del Poder Ejecutivo en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Veracruz, y que en su momento argumentó que se trataba de aplicar la paridad de género y dejó sin observancia las disposiciones constitucionales y legales de la materia. Y así opera, en medio de esas graves faltas y abandonado a su suerte por el gobierno estatal, el sistema anticorrupción de la entidad. Definido por muchos analistas como un elefante blanco que es solo una agencia burocrática de colocaciones de allegados a los funcionarios de la Cuarta T. Existen al menos 11 proyectos férreos para el transporte de pasajeros que se esperan estén concluidos en el año 2050 en México. Esta afirmación la dio el diputado federal de Morena, Miguel Torruco Garza, quien dio a conocer el proyecto de una red de trenes que impulsa la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se pretenda esté concluida en nuestro país para el año 2050, como ya le dije. El diputado señaló que estamos cerca de hacer este proyecto realidad y regresar los trenes de pasajeros a nuestro México, dijo el legislador en una publicación en redes sociales, donde mostró las 11 futuras líneas férreas que conectarán todo el país para ese año 2050. Para conocer más de este ambicioso proyecto, que visto en general pondría a nuestro país en la modernidad, como sucede en otras latitudes, donde los sistemas de trenes de pasajeros son una maravilla, lo invito a ver el siguiente trabajo que en Recuento Semanal preparamos para ver e imaginar cómo sería un México donde otra vez se tenga una amplísima red de trenes de pasajeros. En días pasados, el diputado federal de Morena, Miguel Torruco, publicó en sus redes sociales que se tiene previsto un ambicioso proyecto de trenes de pasajeros con 11 rutas a lo largo de 31 estados de la República Mexicana, en el que se incluye el Tren Maya, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una de las principales acciones de la 4T. La iniciativa contempla que esto podría incluirse hacia el año 2050 y pretende ser una conexión dinámica entre las principales ciudades del país mediante un sistema de tren rápido y económico para pasajeros, respecto a otros medios de transporte como los autobuses o el aéreo. Ante esta revelación publicada en Twitter, mediante un mapa con las respectivas rutas del proyecto, no se hicieron esperar las opiniones. El caricaturista e historietista mexicano Paco Calderón comentó: "Qué emoción, como hace 100 años", dando a entender que dicho plan representaría un retroceso, donde un usuario le contestó: "Tremendo cretinazo, en Noruega nos movemos en tren". De hecho, las naciones más desarrolladas del mundo cuentan con modernos sistemas de trenes de pasajeros, y la inversión en nuevas rutas y en extender las existentes es la constante en Europa y Japón, por ejemplo. En México se abandonó el ferrocarril de pasajeros a mediados de los años 50 por exigencias del gobierno norteamericano para impulsar la industria automotriz de aquel país, y con ello en nuestro país se optó por la construcción de miles de kilómetros de carreteras. Dentro del plan ferroviario está contemplado el Tren Maya, que abarca 1.800 kilómetros. La ruta más pequeña sería la ubicada en el istmo de Tehuantepec, con 300 kilómetros, mientras que la más larga sería la del Tren del Pacífico, que recorrería 4.700 kilómetros. El resto de rutas son las siguientes: el Chepe, 673 kilómetros, Tren Occidental, 2.250 kilómetros, Tren Oriental, 2.000 kilómetros,
Tren transversal 1200 kilómetros, Tren del Golfo 1650 kilómetros, Tren del Bajío 1500 kilómetros, Tren del Centro 1300 kilómetros y Tren de Oaxaca 750 kilómetros. La ruta del Golfo, que pasaría sobre el territorio veracruzano, incluye ciudades como Coatzacoalcos, Veracruz, Jalapa, Poza Rica y Tuxpan, con dirección a Tampico, Ciudad Victoria y Tamaulipas, que tendrían conexión con el puerto de Brownsville, Texas. Este megaproyecto forma parte de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó con la planificación del Tren Maya desde 2018, con una inversión hasta el momento de 70,000 millones de pesos, que estaría por finalizar su construcción entre junio y noviembre del próximo año, pero que hasta ahora ha presentado varios retrocesos y complicaciones durante su ejecución, generando una opinión dividida entre los expertos y la misma sociedad. Este ambicioso plan de ampliación de las redes ferroviarias de pasajeros, pese a las bondades que significaría su construcción y operación a largo plazo, es visto por mucha gente a través del lente de los prejuicios y la propaganda de los adversarios del presidente López Obrador. El 1 de enero del año 2022, del año que corre, entraron en funciones 208 nuevos alcaldes, así como 4 consejos municipales, en 4 municipios donde habrá elecciones ahora en el próximo mes de marzo. En este caso, las 212 administraciones salientes tenían la obligación de realizar el proceso de entrega-recepción, como marca la ley, con las autoridades que llegaban. Sin embargo, 6 exalcaldes incumplieron con ese trámite y eso los pone en riesgo de enfrentar procesos administrativos y penales. De esos 6 municipios involucrados, 3 comparten un común denominador. Los alcaldes salientes fueron sucedidos por sus hermanos o padres, quienes solaparon el incumplimiento de dicho proceso y no denunciaron. Adicionalmente, de los 212, solo 148 exalcaldes cumplieron en tiempo y forma con este proceso. Los otros 58 lo hicieron de manera extemporánea, por lo que los exadministradores se podrían hacer acreedores a una sanción de acuerdo a toda la normatividad que regula el proceso de entrega-recepción de un gobierno. En el siguiente reportaje conoceremos más detalles de los problemas a los que se enfrenta un gran número de alcaldes salientes justamente que están en esta circunstancia. Vamos a ver el trabajo que preparamos para usted. En el marco de rendición de cuentas de los ayuntamientos salientes, periodo 2018-2021, el órgano de fiscalización superior, ORFIS, detectó una serie de irregularidades por documentación faltante y apócrifa, en donde ya se preparan denuncias penales en contra de ayuntamientos y organismos públicos descentralizados. El 15 de enero fue la fecha límite que tenían los ayuntamientos para presentar sus informes de entrega-recepción. En este sentido, el ORFIS dio a conocer que de los 212 ayuntamientos salientes, únicamente 59 ayuntamientos cumplieron el proceso completo, mientras que 6 alcaldías se fueron sin dejar un solo documento. Hablamos de Aquila, Coyutla, Mixta de Altamirano, Otatitlán, Uxpanapa y Zacualpan. El resto, es decir, 147, presentaron informes de manera incompleta. Una vez expuestos, los ayuntamientos que dejaron irregularidades serán llamados por la Contraloría Interna correspondiente para que obligatoriamente presenten su documentación de rendición de cuentas en un periodo de 3 días hábiles. En caso de no realizarlo, se castigará de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Resulta que varios entes fiscalizados pretendieron engañar al ORFIS falsificando actas en las que supuestamente se reflejaba una aprobación legal por parte de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz y de la Comisión Federal de Electricidad, además del sistema de administración tributario, pero que desde luego se detectaron. Pero el problema no se queda únicamente en la administración saliente del 2018 a 2021 y a la falta de entrega de documentación, sino que la afectación viene desde el 2007, ya que hasta la fecha se han acumulado un total de 205 denuncias que comprenden en conjunto un desfalco superior a los 33,000 millones de pesos. Estamos hablando que ha habido irregularidades en las administraciones de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García Jiménez, es decir, que la alternancia política no ha beneficiado a los ciudadanos.
En el caso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, también tendrá que encarar un nuevo proceso penal, luego de que un juez federal le negara un amparo por incumplimiento del proceso de entrega-recepción, cuando dejó el cargo en octubre de 2016, a poco menos de 50 días de concluir su gestión. Ahora solo falta ver de qué manera actúan las autoridades correspondientes en un momento en el que la administración actual también se encuentra involucrada. Como información complementaria al reportaje que acabamos de ver, debo decirle que la titular del ORFIS, del órgano de fiscalización superior de Veracruz, la maestra Delia González Cobos, pidió a las nuevas autoridades presentar denuncias penales, pues no se puede permitir que quienes estaban en los cargos que fueron concedidos por la ciudadanía con su voto se vayan así sin más, sin atender su responsabilidad de hacer un debido y detallado proceso de entrega al gobierno que va a sucederlos. A la fecha, el ORFI solo cuenta con 11 dictámenes de 11 municipios y están sobre el tiempo, están justos para concluir la entrega-recepción, pues esos documentos contienen los focos rojos para la revisión del manejo financiero del último año de gestión de las administraciones municipales que concluyeron, como todos sabemos, el año pasado. El caso, dijo la titular del ORFIS, debiera ser atendido a través de esta disposición para que se presenten las denuncias penales, para que la responsabilidad en esta materia se atienda, porque no podemos permitir que tranquilamente quienes estaban en los cargos se vayan sin atender estas disposiciones. Y vaya que tiene razón. Vamos a ver en qué para todo este asunto. En tanto, vamos a un breve corte comercial y volvemos muy pronto a este su programa Recuento Semanal. Las actividades académicas presenciales dentro del campus se llevarán a cabo considerando las estrictas medidas de higiene que socialmente se han venido atendiendo. Verificación de temperatura durante el ingreso, lavado de manos y aplicación de gel, uso de cubrebocas nariz, el cual debe mantenerse durante todo el tiempo que permanezcas en los espacios de la universidad. Dentro de la universidad, mantener la distancia recomendada e indicada en todos los espacios. Evitar en los espacios comunes como pasillos, baños, salas, cafetería y áreas de convivencia la aglomeración de personas y el no cuidado de la sana distancia. Evitar el saludo de mano y con abrazos. En el caso de ser necesario, aplicar el estornudo y expectoración de etiqueta. Evitar las visitas interaulas y espacios de atención a estudiantes y administrativos. Atender de manera puntual los horarios de entrada y salida. Mantener los procedimientos de higiene y desinfección de los espacios de trabajo académico. Mantener ventanas y puertas de aulas abiertas para favorecer la ventilación. Estamos preparados y listos para seguir cuidando tu salud y la de tu familia, y sin duda, para mantener la continuidad académica con calidad, con la convicción de directivos y profesores que tu aprendizaje y formación profesional es nuestra prioridad. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal.
Gracias por seguir con nosotros en este su programa Recuento Semanal. Y ahora en nuestra sección deportiva vamos a recordar lo más emocionante de la reciente edición del Super Bowl que el domingo pasado jugaron los Rams de Los Ángeles y los Bengalíes de Cincinnati en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Un juegazo sin duda, quien tuvo oportunidad de verlo, que nos dejó la emoción hasta los últimos minutos. Vamos a recordar todo este gran partido de fútbol americano en nuestra sección deportiva. Con una cardíaca remontada final, los Carneros de Los Ángeles lograron imponerse ante los Bengalíes de Cincinnati con un marcador 23-20 que los llevó a ganar, por segunda ocasión, el Super Bowl. Desde hacía 22 años que los Carneros de Matthew Stafford no se alzaban con el trofeo Vince Lombardi, lo que se convirtió en un doble festejo, dado que el triunfo lo obtuvieron en su casa. De esta forma, los Rams se unen al exclusivo club de franquicias que han ganado un Super Bowl en su propio estadio, el SoFi Stadium, algo que solo los Bucaneros de Tampa Bay habían logrado. Matthew Stafford, mariscal de campo de los Carneros, logró esta hazaña luego de salir de Detroit Lions, por lo que, gracias a su buen desempeño, su agente podría estar buscando que firme por al menos otro año con los Rams, mientras que Sean McVay se convirtió en el entrenador más joven en guiar a un equipo al campeonato de la liga, con tan solo 36 años. La edición 56 del Super Bowl hizo un homenaje al rap y al hip hop en su medio tiempo, presentando en figuras icónicas de la música negra, siendo la primera ocasión que el hip hop se apodera de la parte más importante del espectáculo. Los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar fueron las estrellas de medio tiempo. Sin embargo, quien robó las miradas fue el artista invitado 50 Cent, quien apareció colgado de una parte del escenario y desde allí estuvo cantando, poniendo de cabeza a las redes sociales que se tallaron en memes. El emblemático rapero blanco Eminem interpretó a Lose Yourself y en cierto momento se arrodilló, lo que representa una protesta pública antirracista y que, según algunas versiones, la organización del evento le habría prohibido que hiciera. Hay que recordar que en 2016, Colin Kaepernick, mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, comenzó a hacer este gesto durante el himno nacional, mostrando así su rechazo hacia una bandera y un país que ha tenido una larga historia de opresión hacia la gente negra. Una leyenda urbana popularizada durante la pandemia de COVID-19 afirma que los virus están destinados a perder su malignidad con el paso del tiempo. Eso es ya una creencia popular. Pero ¿sabe qué? Eso no es cierto. Un equipo internacional de científicos ha anunciado recientemente el descubrimiento de una variante más virulenta y contagiosa. ¿Pero sabe de qué enfermedad? Del VIH, el virus que puede desencadenar el SIDA si no se trata a tiempo. El virus del VIH fue descubierto en el año de 1981, cuando fueron identificadas algunas manifestaciones del mismo, y a la fecha ha causado la muerte de más de 32 millones de personas por enfermedades relacionadas con el SIDA. Sin duda, un tema de la mayor relevancia, pensar en esta otra pandemia que a lo mejor ya se nos había olvidado. Pero para saber más, lo invito a conocer más de esta enfermedad y de la amenaza de cepas más agresivas de este virus en nuestra sección de Ciencia y Tecnología. Hace unos días, el mundo de la ciencia perdió a uno de sus más grandes representantes. Hablamos de Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento, en 1983, del virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH. En la década de los 80, el virólogo francés y su equipo describió e identificó lo que se convertiría en uno de los mayores descubrimientos en los últimos tiempos, el virus causante del SIDA, enfermedad que progresa hacia el fallo del sistema inmune, facilitando el desarrollo de infecciones y cánceres potencialmente mortales. Sus hallazgos sentaron la base para los tratamientos contra esta enfermedad, lanzados 15 años después, que permitirían a los pacientes llevar una vida casi normal. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida ha registrado que desde 1981, cuando fueron identificados los primeros casos, 78 millones de personas se han infectado, de las cuales han fallecido 39 millones. En la actualidad, existen 36.9 millones en el mundo. La gran cantidad de casos y el hecho de que afectase a más de un continente
ha llevado a clasificar esta enfermedad como una pandemia. El prestigio ganado por Luc Montagnier se vio empañado, en años recientes, por sus reiteradas declaraciones contra las vacunas, sobre todo en este periodo de pandemia por el COVID-19, lo que le valió el descrédito y rechazo de buena parte de la comunidad científica. Cabe destacar que a mediados del año pasado, la mayoría de los infectados con VIH no tenían acceso a las vacunas anti-COVID-19. Esta última enfermedad, para la que, por cierto, se creó una inmunización contrarreloj. La vacuna contra el COVID-19, creada por la farmacéutica Moderna, se convirtió en la segunda en recibir autorización para su uso en humanos, misma que posee una tecnología que consiste en el desarrollo de ARN mensajero sintético en células vivas para su reprogramación y que éstas desarrollen respuestas inmunitarias, en lugar de las estrategias habituales que aplican otros medicamentos. En este sentido, Moderna anunció este año que la vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana será aprobada por primera ocasión en humanos. De nueva cuenta, estaríamos hablando de un hito en la ciencia. Aún habrá que esperar los resultados de esta primera fase de estudios para saber si, a más de 40 años de la existencia del SIDA, por fin se podrá garantizar una herramienta de prevención a esta pandemia que, paradójicamente, pese a los esfuerzos científicos, no lo ha logrado, y que sí pudo hacer realidad, en un tiempo récord, contra la pandemia de COVID-19. El cantante y trompetista haitiano de nacimiento, pero mexicano de corazón, Olson Joseph, se presentó en la capital veracruzana con su espectáculo Unforgettable Love, el pasado miércoles 16 de febrero en el Casino Jalapeño, en un encuentro muy celebrado y que gustó mucho a los amantes del jazz, de la buena música y de admirar un buen espectáculo, con el cual, debo decirle también, se reactivan las actividades en el Casino Jalapeño que tanta falta hacen en esta ciudad, en la Atenas veracruzana, donde la cultura está en el gusto de muchísima gente. Vamos a ver, pues, esta sección que tenemos para usted con lo que fue el concierto de Olson Joseph en Jalapa. La noche del miércoles, el cantante haitiano de nacimiento pero mexicano de corazón, Olson Joseph, regaló al público capitalino una velada romántica en el Casino Jalapeño, con su concierto Unforgettable Love, que se convirtió en una gran experiencia musical. Al comienzo, Rosy Gutiérrez, organizadora del evento, dio a conocer que con este concierto, el Casino Jalapeño abre de nuevo sus puertas a la oferta artístico-cultural, aun y cuando es constante el poco o nulo apoyo de las autoridades para la realización de estas actividades que llenan el espíritu. Olson Joseph estuvo acompañado de grandes artistas, comenzando por el pianista y compositor cordobés Edgar Dorantes y la mezzosoprano Rosy Gutiérrez, así como Vladimir Fonseca, Rafael Cruz, Abraham Calderón, Enrique Nativitas y Arturo Caraza. En el marco del mes del amor y la amistad, el músico fue llevando a los asistentes a través de una historia de amor entre una cantante de jazz y un ingeniero en computación, interpretando desde estándares de jazz, boleros y piezas románticas reconocidas a nivel mundial. Somewhere Over the Rainbow, Just the Way You Are, Unforgettable, Contigo Aprendí, Motivos, Voy a apagar la luz, Ya lo sé, y La Vie en Rouge fueron algunas de las canciones que Olson interpretó con su inigualable ritmo afrocaribeño. La riqueza rítmica y energía interpretativa del cantante lograron fusionarse con la emoción del público que tuvo la oportunidad de disfrutar de este concierto, acompañado de unas copas de vino y entremeses, luego de 2 años de confinamiento. Tal y como lo contó para Acrópolis Multimedios hace unos días, Olson Joseph logró ofrecer un concepto bastante innovador, en el que busca revertir la idea grecorromana del artista tocado por los dioses o las musas, convirtiendo al Casino Jalapeño en el escenario. Y aunque hubo un estrado, el enfoque fue dejar de ser el músico y convertirse en un interlocutor más de esa conversación con el público. Ahora lo invito a ver nuestra sección Detrás de Escena, donde nuestro compañero José Manuel Hernández Isolano nos va a platicar sobre la temporada de premios a lo mejor de la cinematografía mundial. Como sabemos, estamos en plena temporada de premios, de nominados y de reconocimiento a las mejores producciones, a los actores, a las actrices y todo esto que hace que este gran mundo del cine sea una de nuestras diversiones y atracciones más importantes en todo el mundo. Vamos a ver, pues, Detrás de Escena con nuestro compañero Joma.
Luego de que conociéramos los nominados a los premios de la Academia, salieron a la luz los nominados a los premios Razzies, celebración que desde 1981 premia las peores películas lanzadas durante el año. Yo soy Joma, gracias por acompañarnos detrás de escena. En esta edición, de manera inédita, Bruce Willis obtiene su propia categoría por peor interpretación, ya que el actor participó en 8 películas y en todas fue nominado. La lista es larga, pero a continuación te las presentamos. American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, En Tierras Peligrosas, Fortress, Midnight in the Switchgrass y Sin Escapatoria. Y como ya es tradición, la celebración se llevará a cabo un día previo a la ceremonia de los Oscar, es decir, el 26 de marzo de este año. Ahora vayamos con los premios Goya que se celebraron el pasado fin de semana en la ciudad de Valencia. Ceremonia anual que es realizada desde 1987 por la Academia de Cine de España. El Buen Patrón, que llegó como el gran favorito de la noche, terminó por llevarse 6 estatuillas de las 20 categorías en las que competía, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor Principal por Javier Bardem, Mejor Dirección por Fernando León de Aranoa, además de Guión, Música Original y Montaje. Cinta que relata la historia de Julio Blanco, un carismático propietario de una empresa productora de balanzas industriales, quien aguarda la visita de una comisión que revisará su empresa para ver si obtiene un premio local a la excelencia empresarial, pero en medio de la intromisión todo parece correr en su contra. Una buena noche para el director Fernando León, pero quien se fue con las manos vacías fue Pedro Almodóvar, pues su última producción Madres Paralelas no terminó por convencer al jurado de la Academia. En esta edición se hizo la entrega de una nueva estatuilla, la cual es el Goya Internacional, que fue recibida por parte de la actriz australiana Cate Blanchett por ser una figura extraordinaria del cine. Por otro lado, José Sacristán fue galardonado con el Goya de Honor, distintivo por su vasta carrera en la producción de contenidos en el cine español en las últimas 6 décadas. Yo soy Joma, gracias por acompañarnos, espero que haya sido de su agrado esta sección y no se olviden de seguir compartiendo su quiniela en esta temporada de premios. Detrás de escena. En nuestra sección Comunicación y Política, Luis Castro, quien es consultor en la materia y también en marketing, nos sigue dando buenos tips para conocer más de la información, los medios digitales y el poder. En esta entrega nos va a platicar de las famosas fake news, concepto muy habitual ya en nuestros días y que todos usamos y que nutre sin lugar a dudas el universo de las redes sociales. Vamos a ver pues lo que Luis Castro nos preparó para su programa Recuento Semanal. Fake news es la difusión de noticias falsas, como lo define la Federación Internacional de Periodistas en su manual. Aunque se mencionan noticias, no es solo asunto del periodismo, sino de comunicación política. A partir de 2016, con el triunfo de Donald Trump, se popularizó este término. Según la organización PolitiFact, en ese año el 70% de las declaraciones de Donald Trump eran bastante falsas y grandes mentiras. No es la primera vez que hay noticias falsas en la era moderna. Lo que se vive hoy es una difusión masiva en internet y en redes sociales que a veces se usa para beneficiar a uno y para perjudicar a otro. Hoy es tan complicado detectar cuándo es una fake news real o no a simple vista, por lo que a veces se requiere de la tecnología para saber con certeza si es verdad o no. Nuestra compañera Mariela Pedraza platicó con el reconocido cantante y trompetista haitiano Olson Joseph, un artista que reside desde hace varios años en nuestro país y que deleitó al público jalapeño, como le comentamos en nuestra sección de cultura, con un concierto que reunió a notables figuras del jazz y del canto de nuestra ciudad capital y del estado de Veracruz en general. Vamos a ver la interesante charla que este artista haitiano tuvo con nuestra compañera en este espacio de Recuento Semanal. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy muy contentos en el estudio de Acrópolis Multimedios. Estamos muy contentos porque tenemos a un gran invitado de la música. Nada más y nada menos que al maestro Olson Joseph, quien nos va a platicar de un evento que va a ser aquí en Jalapa, pero además también nos va a platicar un poco acerca de su trayectoria como jazzista. Hola, Olsen.
Hola Mariela, muchísimo gusto, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar de lo que estamos haciendo y es un gusto estar aquí en Acrópolis. Pues quisiera que nos contaras un poquito para que quienes nos ven a través de nuestras redes sociales sepan quién es Olson Joseph. Olson nació en Puerto Príncipe, en Haití, creció haciendo música, llegó a estudiar música como carrera, pero lo que siempre lo ha motivado es la conexión con las personas. Es cantante, también es docente y en cualquier de esas actividades la conexión con el otro siempre ha sido lo más importante y es lo que hacemos generalmente. Ese es Olson. Ok, muy bien. Te has especializado o te dedicas básicamente al jazz, ¿cierto? Yo soy muy fan de Miles Davis y Miles se rehusó a estar encasillado en el jazz. Entonces yo diría que hago música, aunque sí el medio, bueno, por mi formación obviamente es como nací en Haití, cuando hablo se me escucha el acento. Entonces cuando hago música se escucha el acento del jazz, pero no quiero estar encasillado en jazzista. Una cualidad tuya es que cantas pero a la vez tocas el sax, ¿cierto? En mis días libres toco trompeta también. ¿También? En la Escuela Nacional de Artes en Haití estudié 1 año de saxofón, 1 año de piano. Entonces, digamos, en mis tiempos libres hay bastantes instrumentos en los cuales puedo moverme. Pero lo que más hago es cantar. Eres un artista muy completo por lo que vemos. Bueno, podría ser un hombre de orquesta, de hecho. Gracias por la idea. Oye, quisiera que nos contaras un poquito cómo es que llegas a México. ¿Por qué México? México fue por bendición, para mí fue una bendición llegar a México. Te voy a decir por qué. Cuando estaba pensando en viajar para estudiar, tenía 2 opciones. Tenía Martinica para estudiar lingüística, porque hice una licenciatura en lingüística, y México para música. Cualquiera de esas opciones me hubiera convenido. Y México fue la opción porque un profesor estudió aquí en la Superior de Música, llegó a Haití, nos enseñó y nos dijo, en cuanto terminen, los llevaré a México para que conozcan al maestro Francisco Tellez y que realmente hagan jazz de verdad. Y fue así que en 2007 todo se alineó, Dios permitió que llegáramos aquí y estoy muy agradecido por haber tenido esa oportunidad. ¿Ya estás de lleno aquí en México? ¿Radicas aquí en México? Sí, oficialmente mi tierra es México por el momento. Digo, legal y oficialmente. Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha llamado de nuestro país? Primero, ¿qué es lo que más te ha llamado de nuestro país? Pero además también, ¿qué puntos de conexión hay con Haití? Lo primero que noté, y es justamente el punto de conexión, es la hospitalidad del mexicano. Visité varios países, estoy al aire, no voy a decir cuáles, pero en uno, en uno llegué, es X, ¿no? Así, extranjeros están acostumbrados. Pero hay otro en donde llegué, donde mi primera impresión fue, no te quieren ayudar, quieren ver qué tanto pueden sacar de ti. Pero cuando llegué a México fue totalmente distinto. Cuando llegué, lo primero que encontré fueron personas hospitalarias que, ¿en qué te podemos apoyar? ¿En qué te podemos ayudar? Y eso es lo que también el haitiano tiene. Entonces, en nuestra cultura hay una apertura hacia el extranjero. Bueno, creo que todo eso también tiene que ver con nuestra historia, sabiendo que estamos ocupando una tierra en donde no nacimos como tal. Entonces, creo que al haber entendido eso es lo que solidariza tanto el pueblo haitiano como el pueblo mexicano. Y de hecho, México es uno de los primeros socios en cuanto a apoyo para Haití. Sí, y creo que también eso tiene mucho que ver con esto de que a nuestros países los han aquejado pues desgracias climatológicas, en fin, y eso nos hace como sociedad, como tú dices, solidarios, ¿no? Quiero que me cuentes, ¿nos podrías dar un adelanto de lo que vamos a escuchar? ¿Una probadita? Cantaré las 2 primeras frases para esta pregunta. Muy bien, perfecto. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces
of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. ¿Qué más probadita quieren? ¿Algún mensaje último que quieras dar, Olson? Considerando que estamos en este día, creo que conviene reflexionar la manera como nos relacionamos con nuestros prójimos. Más de una idea de querer que nos atiendan, de ponernos en un lugar en donde el mundo nos ve como el sol y que todo gire alrededor de nosotros, yo pienso que el mensaje sería qué tanto nosotros podemos contribuir a que las personas a nuestro alrededor puedan crecer como personas, que podamos propiciar un mundo de paz, no un mundo de amor romántico, sino un mundo de decisiones en pro del crecimiento del otro, respetando su dignidad, respetándola como persona, y así contribuir, tener, a mí a un concepto que me gusta, la paridad de participación, entendiendo que podamos estar en diferentes niveles sociales, económicas, intelectuales. Sin embargo, como seres humanos, cada uno tenemos algo que ofrecer y abrirse también para recibir esto, que es la experiencia, las vivencias y todo eso. Tal vez la persona no tiene el mismo nivel intelectual, pero ha vivido algunas cosas, y si escuchas esa historia, eso te deja una lección de vida, y con esa lección de vida puedes todavía crecer más del nivel en donde tú estás. Eso sería el mensaje. Qué bonita versión del amor. Con esto nos vamos y regresamos al estudio contigo, Emilio. Con esta interesante entrevista llegamos así al final de esta emisión, de una nueva emisión de Recuento Semanal. La semana que viene lo esperamos en este programa que busca, usted lo sabe, informarle y hacer el análisis de los asuntos relevantes, de aquellos temas que ocupan nuestra atención y que lo sabemos son de interés público, de los cuales todos debemos saber y enterarnos. Ya sabe que en nuestras redes sociales puede enviarnos sus comentarios y sugerencias, que son, lo sabe usted, muy importantes para nosotros. Si le gustó este programa y quiere saber más de lo que le presentamos, puede visitar también nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx o ir a nuestro canal de YouTube. Y si el programa, le reitero, le gustó, pues compártalo para seguir socializando la información y el análisis que creo que a todos nos sirve. En 8 días lo esperamos a las 12 del día en las redes sociales de Acrópolis Multimedios y de Recuento Semanal para seguir la revisión, lo sabemos y siempre se lo recuerdo, de la información que lo hará saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas, gracias como siempre por su atención y hasta la próxima. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo.
el mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende.